En esta hora doy la bienvenida a todos los que están participando en la clase de esta semana. Estamos hablando de ángulos, es el tema para esta semana. Los ángulos son un elemento geométrico muy utilizado y vamos a analizar sus características, sus clases en esta semana. Entonces vamos a iniciar diciendo que el ángulo es la apertura que hay entre dos semirrectas, como acá lo podemos ver. Entonces tenemos una semirrecta de lado inicial que se conoce, esta semirrecta se conocería como el lado inicial del, del ángulo y para un poquito, y esta otra semirrecta la conoceríamos como el lado final. Entonces la que está en color rojo es el lado inicial, la que está en color azul es el lado final. Entonces vemos que si nosotros modificamos el lado final, la semirrecta se va, o mejor la abertura que hay ahí se va a modificar. Entonces esa abertura es lo que nosotros conocemos como el ángulo. Ahí lo estamos viendo, cómo va cambiando ese ángulo y cómo nos va dando la posibilidad de dar toda la vuelta. Va a haber un momento, obviamente, en el que ya, pues después de dar toda la vuelta, eh, vamos a volver a iniciar. Miremoslo acá, que él vuelve e inicia. Entonces, la vuelta completa sería el ángulo de 360 grados, que ya lo vamos a ver. Entonces, para medir un ángulo yo lo puedo hacer en el sentido contrario, las manecillas del reloj, cuando es sentido positivo, y en el sentido de las manecillas del reloj cuando es sentido negativo. Estamos hablando también de que los ángulos se pueden medir, hay varios sistemas para medirlos. El más conocido es el sistema sexagesimal, y este sistema nos mide los ángulos en grados, minutos y segundos, pero en este momento solamente lo vamos a analizar en grados. Entonces acá vamos a ver cómo nosotros podemos ver que nosotros le damos acá, que nos mide el ángulo, pues acá efectivamente vamos a tener un ángulo, entonces, o una medida mejor, que va a ser la que nos indica. La voy a dejar por acá para mirarla cómo va cambiando a medida que yo varío el lado final. Esta medida va cambiando, entonces pasa desde 0, como lo pueden ver acá, en 0, desde 0 va pasando hasta dar toda la vuelta, que sería 360 grados. Ahí lo podemos ver, 358, 59, ahí lo podemos ver, y ya en 360 vuelve y arranca. Entonces este es el ángulo y sus medidas. Vamos a ver alguna clasificación de ellos. Entonces para eso vamos a pedirle al programa que nos muestre los ejes, y con los ejes nos vamos a ayudar. Recordemos el plano cartesiano, y entonces con base en el plano cartesiano vamos nosotros a trabajar. Entonces recordemos que acá pues tenemos nosotros lo que es el nuestro plano cartesiano. Entonces vamos a arrancar el lado de origen, lo voy a poner sobre el eje X. Voy a poner acá mi lado de origen, y el lado final lo voy a poner, digámoslo así, libre. Entonces, si yo trazo las semirrectas que tenía, pues recordemos, lado inicial, lado final. Entonces dijimos que esta primera semirrecta era, vamos a mantener los colores que habíamos trabajado hace un momento. Entonces rojo, y le aumentamos acá un poquito el grosor para que ustedes lo puedan ver allá mejor. Y el lado final, vamos a decir lo que hemos dicho, que era, hemos puesto un color azul, y también le aumentamos un poquito el tamaño. Entonces en ese orden de ideas, teniendo ya nuestro lado inicial y nuestro lado final, vamos a formar nuestro ángulo y vamos a empezar a mirar algunos conceptos de ese ángulo para analizar sus clasificaciones. Entonces, para clasificarlo, depende la abertura. Vamos a ponerle por acá la medida
y en ese ángulo, pues que ya lo habíamos hecho hace un momento, entonces lo vamos a arrastrar para que nos deje ver la medida que el ángulo tiene. En este caso lo tenemos acá, entonces el ángulo nos va a aparecer lo que estábamos viendo acá, que se me desapareció el ángulo, entonces lo vamos a ver acá para hablar de la clasificación. Entonces todos los ángulos que sean menores a 90 grados, es decir, que se encuentren en este primer cuadrante, mire que acá inicia en 0, ya lo habíamos dicho, y ese cuadrante termina en 90. Acá cuando está sobre el cuadrante estamos hablando de 90 grados. Bueno, acá sabrán disculpar porque ahí están los 90 grados. Entonces cuando tenemos los 90 grados hasta ahí, entonces hablamos de que es un ángulo agudo. Si está menor de 90 grados es un ángulo agudo. Si está como en este caso en los 90 grados es un ángulo recto. Si está entre 90 y 180, que es esta otra línea que tenemos acá, entonces si está entre 90 y 180 estamos hablando de que sería un ángulo llano, perdón, obtuso. Entre 90 y 180 obtuso. Si ya estamos en los 180 exactos, ese sería un ángulo llano o plano. También se conoce como el ángulo llano o el ángulo plano cuando me marca los 180 grados. También tenemos los ángulos que miden entre 180 y menores a 360. Se conocen como los ángulos cóncavos, que son estos ángulos que están acá entre 180 y 360. Y cuando llegamos acá al 360 o al 0, es lo mismo, ese es igual, aquí en 360 o 0, cuando llegamos ahí, entonces hablamos de que es un ángulo completo, ha dado la vuelta completa. Entonces esa sería la primera clasificación que se tiene de los ángulos. ¿Con qué se puede medir esto estos ángulos? Con el graduador. El graduador es nuestro elemento o implemento matemático para poder hablar para poder medir los ángulos. Entonces tenemos también otra clasificación que es según la suma de sus medidas. Entonces para eso vamos por aquí a buscar otro punto. Entonces por acá dejamos otra semi-recta. Digo que vamos a hacer con ella. Le vamos a cambiar el color también para que nos pueda para que la podamos diferenciar. Entonces, si la suma de estos dos ángulos me da 90 grados, es decir, acá tenemos que si estos dos ángulos que tengo un segundo por acá, mientras ubico el segundo ángulo. Entonces cambiamos un poquito el color, como hay verde. Entonces si tenemos esos dos ángulos de esa manera, entonces cuando tengo esos dos ángulos así, entonces lo que yo digo que si estos dos ángulos al sumarlos me dan acá 90, o sea me queda acá en el primer eje, en el primer cuadrante. Si esos dos ángulos al sumarlos, independientemente de cuánto valga los dos, también recuerden que yo lo puedo modificar, aquí los puedo modificar, pero bueno, los dos a sumar siempre lo mismo. Los dos suman 90 grados, como estamos acá en este caso viendo que el ángulo completo es de 90 grados.
se dice que esos ángulos son complementarios. Independientemente de cuánto mida el uno y cuánto mida el otro, los dos ángulos serán complementarios. ¿Listo? Entonces ese es el concepto de ángulo complementario. Cuando la suma de los dos da 90 grados. Y cuando la suma de los dos me da 180 grados, como es acá el caso. Entonces, cuando me dan el 180 grados la suma de los dos ángulos, se dice que los ángulos son suplementarios. Entonces, cuando me da 90, como en el caso anterior, eran complementarios. Cuando me da 180 son suplementarios. Esa sería la clasificación según la suma de sus medias. También podemos hablar de ángulos adyacentes. Entonces, ángulos adyacentes son, como acá los podemos ver, dos ángulos que tienen el mismo vértice, en este caso el punto 00, y tienen un lado en común. En este caso, la semirrecta azul es el lado final del primer ángulo, pero a su vez es el lado inicial del segundo. Entonces, si esos dos ángulos están así, en esas condiciones, tienen un lado en común, se llaman ángulos consecutivos. Perdón, consecutivos. Estos dos ángulos son ángulos consecutivos, están seguidos y tienen un lado en común. Pero si además de ser consecutivos, de estar así, la suma de los dos me da 180 grados, como en este caso, acá. Entonces yo digo que esos ángulos son ángulos adyacentes, porque además de ser consecutivos, de tener un lado en común, además de eso, suman 180 grados. Entonces esos dos ángulos serían adyacentes. Obviamente yo puedo modificar acá, ¿verdad? Puedo cambiar y siguen siendo adyacentes. Ya no quiere decir que siempre tenga que estar acá, ni que no, aquí pueden estar estos dos así y también siguen siendo adyacentes. Son dos ángulos que están pasando, digámoslo así, o tienen un lado en común y la suma es 180 grados. Ahora vamos a ver también acá, voy a quitar este, y si yo extiendo esta semirrecta acá, que pasa por este punto, y extiendo esto que pasa por este punto a esta recta, a esta última, le voy a cambiar acá el color para que sea también azul, la podamos ver ya como una recta completa. Si yo veo acá, miren lo que está pasando acá. En este caso se me está volviendo otro ángulo que va a estar también acá, y vamos a mirar algo. Estos serían dos ángulos opuestos por el vértice, pero vamos a mirar algo curioso, o bueno, que siempre se va a cumplir en este tipo de ángulos, y es que si ustedes ven estos ángulos acá, a la medida para que ustedes puedan ver algo. Entonces son dos ángulos opuestos por el vértice. ¿Listo? Entonces si yo modifico acá este, miren cómo se modifican los dos, y de esa sería la manera como tendría por acá. Espero que están todos cuadrados, por eso me está dando así. Entonces acá me quedó, perdónenme un segundo porque este no era el que yo necesitaba acá. Yo necesito acá que haya una recta acá para que ustedes puedan ver los opuestos por el vértice bien cómo es que funciona. Vamos a hacer que esto acá exactamente, y vamos a poner un punto por acá sobre esta recta, y ahora sí le vamos a decir que me diga el sector circular. Vaya acá, acá, perdón, me equivoqué, que vaya acá, acá y acá, sector circular, para mirar acá el otro ángulo, sería este y acá,
Entonces ahora le decimos al ángulo que me lo mida acá. Entonces acá, y acá, y ahora sí ya estaba mal tomada la recta anterior. Entonces miren lo que pasa acá. Ustedes se dan cuenta a medida que yo modifico este punto, mire cómo los dos ángulos son exactamente iguales. Entonces son dos ángulos opuestos por el vértice, los ángulos que miden lo mismo según modifique yo este punto. Si ustedes ven, el lado final de los dos es la misma recta. Entonces por esa razón es que los dos, digámoslo así, tienen el mismo valor. Ustedes lo pueden comprobar como los dos tienen el mismo valor. Además de eso, podemos decir entonces que los ángulos, pues como ustedes se han dado cuenta, se observan en muchos lugares, en mucha aplicación de la matemática. Agradezco el tiempo prestado. Esta era la clase correspondiente a esta semana. Muchas gracias por su atención.